No, muy bien. Bueno, una alegría entonces, hemos comenzado una nueva etapa. Amén, qué lindo, ¿sí? A mí me gustan mucho los comienzos, ¿sí? Volver a comenzar, volver a empezar en el Señor, ¿sí? Así que, bueno, esta mañana nosotros quedamos en Romanos capítulo número 8, ¿sí? ¿Les gusta el cafecito? A ver, el tecito, muy bien, les reconforta. Ahora ya no están tan preocupados los tallarines, ni de los retorcijones de panza, ¿sí? ¿Viste que te duele la panza? ¿No? Muy bien. Acá en el capítulo número 8 de Romanos, ¿no? Estamos ahora. Veníamos hablando la semana pasada, ¿sí? Sobre esto de cómo la tendencia de la carne, ¿sí? Puede destruir la vida del espíritu, y cómo la tendencia de la carne, si uno le hace caso, termina haciendo lo mismo que le hizo a Adán. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que decíamos eso? Le hizo lo mismo a Adán. La carne, ¿sí? Lo carnal, lo natural, ¿sí? Nos domina, nos gobierna, y terminamos sin la vida del espíritu. Nos dimos cuenta de algo que era muy importante, que era la habitación del Espíritu Santo, ¿sí? Y la habitación del Espíritu Santo, una de las cosas curiosas, ¿sí? Que ahora, una medida que empieza a darse cuenta, la habitación del Espíritu Santo tiene como templo, ¿qué lugar del ser humano? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? El cuerpo. Fíjense ustedes qué curioso, porque todos nosotros cuando leemos la Biblia, incluso cuando escuchamos, creemos que la habitación del Espíritu Santo es el mismo espíritu humano. Cuando el apóstol Pablo habla en Corinto, y habla ahí, dice que ustedes son templo del Espíritu, y se refiere a que el cuerpo es el templo del Espíritu. O sea, que mi espíritu vive por el Espíritu Santo, tengo comunión en mi espíritu con el Espíritu Santo, ¿sí? En mi espíritu. Mi alma se baña del Espíritu, ¿sí? Cuando mi alma se baña del Espíritu está gobernada, pero la habitación, o sea, el lugar donde el Espíritu Santo vive es en el cuerpo. Cuando digo esto, no estoy negando la comunión en el Espíritu, porque también el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando habló de, en Corinto también, cuando termina, dice, y la comunión del Espíritu Santo, ¿sí? La comunión del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene comunión conmigo, o sea, se relaciona. Me habla, ¿a dónde me habla el Espíritu Santo? Al Espíritu. Por eso dice, tiene comunión. Cuando dice tiene comunión, tiene conversación, ¿sí? Tiene relación el Espíritu Santo en mi espíritu. Pero ¿dónde vive el Espíritu Santo? En el cuerpo. Se queda a dormir en el cuerpo, ¿sí? Y cuando digo esto, me estoy basando en ¿qué cosa? En los pasajes de Corinto y en lo que decíamos la semana pasada sobre el cuerpo. Así que el poder del Espíritu Santo es muy fuerte y tiene un efecto poderoso en todo mi cuerpo, ¿sí? En todo mi ser. Cuerpo, alma, espíritu. ¿Sí? Como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Cuerpo, alma, espíritu, y lo pone en orden el apóstol Pablo cuando dice espíritu, cuerpo, alma, ¿sí? O sea, primero va el desarrollo del espíritu. Así que, ya que el espíritu se encarga de nuestro cuerpo, ¿sí? Que sería lo último en rescatarse, ponga atención, que es lo que nos va a decir el apóstol hoy también, lo último en rescatarse, o redimirse, o tomar en posesión la totalidad, es el cuerpo. Bueno, entonces la habitación del Espíritu Santo lo que hace es un anticipo de lo que va a pasar, ¿sí? Todo mi cuerpo va a ser tomado por el Señor, ¿sí? En la fuerza de la resurrección, ya que el Espíritu Santo participó de darle vida al cuerpo de Jesús y lo transformó en el único ser humano que ha vencido la muerte por medio de la resurrección, o sea, el primero de otros
que tienen su vida. O sea, si yo tengo la vida de Cristo, me va a pasar lo mismo que a Cristo le pasó. Vamos a resucitar para la vida eterna, ¿sí? No vamos a pasar por el juicio final, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese juicio es para ira. ¿Se acuerdan que lo dijimos la semana pasada? Muy bien. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana es, ¿cómo vamos a vivir esa vida con el Espíritu? Porque ahora, ¿sí?, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Cuando dice, ya no vivo yo, significa que hay alguien ahora viviendo conmigo y viviendo en mí. Y ese no soy yo, sino Cristo vive en mí. Y si el Espíritu de Dios vive en mí, la pregunta es, ¿cómo yo voy a vivir esa vida con alguien que antes no estaba en mí? Bueno, y ahí entra la figura del matrimonio, ¿sí? Por eso, vieron ustedes, cuando uno está soltero, ¿sí?, está libre de muchas cosas, pero uno se quiere casar, hasta que se casa. Después, cuando se casa, se quiere separar. Miren ustedes que es como ilógico a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Y por qué se quiere separar? La normalidad. ¿Por qué? Porque el otro no es como yo pensaba. ¿Sí? Y tengo muchas cosas que cambiar que yo no pensaba que las tenía que cambiar, porque yo estaba muy contento como yo era, como yo les he contado a veces, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas primeras que me pasó cuando nos casamos con Silvia fue lo siguiente. ¿Sí? Yo me vestía de una manera, Silvia no me decía nada, ¿sí?, hasta que nos casamos. Y la primera cosa que Silvia me dijo, ay, pareces un payaso. ¿Cómo? Dije yo. Y viste, me sorprendió completamente, porque hasta ese momento no me había dicho nada. Y de la noche a la mañana me transformé en un payaso, ¿no? Y me dice, ¿cómo es posible? ¿No? Dije yo, ¿cómo es esto, no? Hasta ahora no me dijiste nada, que no te gustaba cómo me vestía, ¿no? Y ahora resulta que tengo que cambiar. ¿Entienden lo que era? O sea, vivir con otro no es fácil, porque yo tengo que cambiar. Imagínense ustedes, nosotros ahora estamos viviendo con el Espíritu Santo. Eso es lo peor que nos podía pasar. Cuando digo lo peor, en el sentido de decir que voy a tener que cambiar. ¿A cuántos les gusta que le hagan observaciones para cambiar? Levanten la mano. Bueno, a él le podemos hacer todas las observaciones si quieren, no tiene problema. ¿Sí? O sea, ¿entiende? O sea, nos cuesta recibir. Ahora, el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora, ¿cuántas cosas pasan ahí con el Espíritu Santo? Entonces, en el capítulo número 8, versículos número 12 en adelante, que lo vamos a ver hasta el versículo número 27, vamos a empezar a preguntarnos entonces, ¿cómo vamos a vivir esta vida? ¿Cómo vamos a vivir con alguien que está utilizando el cuerpo que ya no soy yo el que utilizo ese cuerpo? Lo físico estoy hablando, ¿ah? ¿Me entiende? Desde lo corporal. ¿Sí? ¿Cómo hago yo todo esto? Porque el Espíritu Santo empieza a ocuparlo todo. Ustedes saben que el Espíritu Santo es Dios. Y Dios no tiene final. Entonces, ¿cómo es esta relación con el Espíritu Santo? Así que, hermanos, versículo 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Cuando dice la palabra deudor, usa el mismo término, ¿sí?, que es un término en griego, que es el mismo término cuando dice la oración del Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas. ¿Sí? Dice, cuando perdónanos nuestras deudas, se usa la misma palabra para la palabra deuda. O sea, en el fondo es, así que hermanos, ¿sí?, como dice, deudores somos no a la carne, ¿sí? O sea, a la carne, a lo natural, a lo carnal, no le debes nada. ¿Sí? O sea,
no tienes obligación de responder a los instintos y a los apetitos de la carne. Eso es lo que dice en el fondo. O sea, no tengo deuda con la carne. ¿Por qué no tengo deuda con la carne? Porque el cuerpo está muerto por el espíritu. ¿Se acuerdan que lo dijimos la semana pasada? Entonces, los muertos no le deben nada a nadie. Vieron ustedes que ahora que es un problema morirse para los vivos. O sea, yo me muero, el problema va a ser para toda mi familia que va a quedar viva. ¿Por qué? Porque los vivos son los que pagan, los muertos ya no pagan nada. ¿Sí? Aunque hay muertos que siguen cobrando en Argentina, siguen cobrando algunos muertos. ¿Sí? Bueno, pero eso es en Argentina, eso es algo especial. Pero bueno, la realidad es que no es así en ningún lugar. ¿Sí? Bueno, dice, entonces, yo no tengo que responder porque no tengo obligación. ¿Con quién no tengo obligación? Con la carne. No estoy obligado porque he muerto, dice la palabra. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué nos va a pasar? Moriréis. Es lo mismo que el Señor le dijo a Adán. El día que comas del árbol ¿qué te va a pasar? Moriréis. Fíjense ustedes, le dijo lo mismo. Entonces dice la palabra, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, todo lo que yo tengo que saber ahora, ¿sí? Ya hemos entendido la justificación, ya hemos entendido la muerte con Cristo. ¿Se acuerdan? O sea, la justificación es, Cristo murió por mí, ¿sí? Ya entendimos ahora que yo morí con Cristo, ¿sí? Ahora yo estoy tratando de descubrir cómo se vive la vida del Espíritu y cómo vivo ahora en la vida del Espíritu. Cuando ya he recibido a Cristo, cuando ya tengo la claridad que yo morí con Cristo, ahora voy a ver cómo vivo con Cristo. Entonces, esta mañana vamos a ver del versículo 14 al 17 las implicancias de ser hijo de Dios. Las implicancias, o sea, ¿qué cosas pasan cuando yo soy hijo de Dios? ¿Qué cosas yo debo estar muy atento cuando soy hijo de Dios? Bueno, la primera cosa, fíjense ustedes, que va a ocurrir es todos los que son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Entonces usted me pregunta, y yo le digo algo esta mañana. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, ¿usted qué es? Hijo de Dios. ¿Cómo es guiado por el Espíritu de Dios una persona? ¿Cómo es que una persona es desarrollada por el Espíritu? ¿Cómo es conducida? ¿Cómo una persona puede ser guiada? ¿Cómo la persona sabe que está siendo guiada por el Espíritu Santo? Bueno, esto es no es algo complejo, ¿sí? La palabra de guiar significa que el Espíritu Santo continuamente te está hablando y te está ordenando, te está mostrando, te está diciendo, ¿sí? Y usted a cada paso le va haciendo caso. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice, no vayas a tal lugar, ¿sí? No hagas tal cosa, no te involucres en esto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos evita el Espíritu Santo? Meter la pata. ¿Qué es lo que nos hace el Espíritu Santo? Nos evita meter la pata. O sea, usted dice, pero yo no sabía que tal cosa me iba a pasar. Pero el Espíritu Santo avisa, anuncia, anticipa, ordena los caminos. Entonces el Espíritu Santo guía. A eso se le llama la guía del Espíritu Santo. ¿Entiende? Usted, por ejemplo, dice, ay, no sé qué hacer con mi vida, ¿sí? Y el Espíritu Santo inmediatamente viene y le dice qué hacer con su vida. No sé qué hacer con estos problemas. El Espíritu Santo viene y le enseña qué hacer con los problemas. Esta es una parte apasionante y incluso a veces me gustaría escribirles, como contarles, escribirles con detalle cómo se vive bajo la guía del Espíritu Santo. Una persona que no está guiada por el Espíritu Santo
no puede seguir a Dios de ninguna manera, porque continuamente, ¿qué está haciendo? ¿Obedeciendo a qué? A la carne. Continuamente obedece la carne, obedece la carne, obedece la carne, y después dice, pero no me di cuenta. Aparece como el Chavo, pero ténganme paciencia. ¿Sí? Ven ustedes que, o sea, ténganme paciencia porque no me doy cuenta. Meto la pata y no me doy cuenta. La persona que no está guiada por el Espíritu Santo es una persona que se abalanza sobre la vida y dice, ay, no sabía, no me di cuenta, metí la pata. ¿Sí? En cambio, la persona guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Usted tiene que saber, la primera cosa que usted va a empezar a entender es, no mete la pata. No dice lo que no tiene que decir, habla lo que tiene que hablar, dice lo que tiene que decir, va donde tiene que ir, no va donde no tiene que ir. ¿Sí? Alguien me preguntaba cuando, por ejemplo, empezó en la iglesia, me preguntaba alguien, ustedes dicen, ¿por qué prohíben ir a bailar? ¿No? Yo nunca le contesté nada. Una persona me decía, ¿por qué ustedes prohíben ir a bailar? Hasta que se dio cuenta de lo que hablaba. Yo no necesito prohibirle. La iglesia no prohíbe. Para la gente del mundo, nosotros prohibimos. ¿Por qué? Porque es carnal. En cambio, el espiritual no necesita mi prohibición. No necesita. O hay hermanos que dicen, ay, pero el otro día fui y no aguanté más y me metí. Esa persona no está guiada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la guianza del Espíritu, ¿qué hace? Te lleva donde va el Espíritu. Y no va donde no va el Espíritu. ¿Está claro o no? ¿Está claro, no? O sea, parece muy sencillo, pero es la parte, o sea, ¿cómo yo sé que soy hijo de Dios? Porque el Espíritu me guía, el Espíritu me habla, el Espíritu me dice, no vayas a tal lugar. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando ustedes ven la guía del Espíritu en el libro de los Hechos, ¿vieron ustedes? Que había, por ejemplo, a Cornelio le apareció un ángel y le dijo y le habló, fueron esos hombres a buscarlo y el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, no dudes de ir con ellos. Eso es la guía del Espíritu. ¿Entienden? Usted dirá, pero el Señor se lo dijo a Pedro y Pedro era un gran apóstol y la guía del Espíritu es para los apóstoles. ¿Vieron ustedes? También hoy estamos con esta cosa, con la guía del Espíritu y los apóstoles. No, la guía del Espíritu es para los hijos, no para los apóstoles que son hijos, sino ni tampoco para los pastores, ni para los que se dedican a la oración nada más, sino para todos los que son hijos. ¿Me entiende? Por ejemplo, usted, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía más allá de las cosas de la iglesia. Por ejemplo, usted tiene, no sé, un problema financiero. Y usted, hijo de Dios, el Señor te va a enseñar cómo resolver el problema financiero. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, tienes que hacer tal cosa, tienes que ir a tal lugar, golpea la puerta tal, haz esto. Eso es la guía del Espíritu. ¿Vamos bien? ¿Me entienden, no? Porque usted tiene que empezar entonces, a lo mejor a veces, nosotros pensamos que ser hijos simplemente es algo como un título nada más. No. Viene la guía del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, todo cristiano que está guiado por el Espíritu, ¿qué es? Hijo de Dios. ¿Amén? Muy bien. Versículo 15. Hay otra característica en los hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Bueno, o sea, ¿cuál es el problema acá de los hijos? Que la mayoría de los cristianos, y dígame usted si no le pasa, por ejemplo, usted dice, va a venir un profeta, o va a venir alguien que te descubre el corazón, dice la gente, ¿no? Ay, hermano, o alguien que es profeta te llama y usted dice, ay, me va a descubrir, me va a decir algo terrible, me va a decir. Eso no es la relación de los hijos con Dios.
¿Me entienden, no? Los hijos, ¿qué dicen? Los hijos tienen confianza en su padre. ¿Entienden? Esa es la relación, o sea, la relación de los hijos de Dios es una relación de confianza con Dios como Padre. Entonces todos nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, decir, ¿y cómo es mi relación con Dios? ¿Yo tengo confianza con Él? ¿Se acuerdan ustedes? Siempre vuelvo a la parábola del hijo pródigo. Esa parábola dice todo lo que tiene que decir. Pero esa relación del hijo mayor que quedó en la casa era una relación de desconfianza. No era una relación de confianza. Era una relación de temor. Era una relación de, ¿y si le pido un chivito? ¿Y si le pido un buey grandote? ¿Y si le... No, me va a decir que no, ¿no? Porque mi padre siempre está preocupado del hijo. Esa relación es una relación de no hijo con papá con confianza. Es una relación de temor. Bueno, si usted, por ejemplo, esta mañana usted tiene esa relación de hijo de temor y dice, sí, pero Dios escucha a alguno y a mí no me escucha, esa es una relación engañosa delante de Dios. Porque usted necesita tener una relación de confianza donde usted le dice al Padre, le dice Abba. O sea, esto significa, cuando usted le dice Abba, usted le dice al Padre, tú eres mi papá. Y yo tengo confianza. No tengo temor en la relación con Él. Pero esa es la segunda característica de la relación del Espíritu. Entonces la primera es la guianza, que me habla. La segunda, que es confianza, seguridad, ningún temor. En el versículo entonces, acá tenemos, recibimos un espíritu de adopción. O sea, ¿sí? La relación no es de esclavitud, ¿sí? Es una relación de hijo. En el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Uno dice, yo no sé si ustedes, cómo ha mirado este pasaje, ¿sí? Yo he pasado años con este versículo sin entenderlo. Bueno, ¿usted lo entiende? ¿Lo entiende usted? ¿Qué es el Espíritu dándole testimonio a mi espíritu? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Viene el Espíritu y me le dice a mi espíritu. O sea, yo tengo la convicción de que soy hijo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu me lo dice. O sea, acá supone el apóstol Pablo que todo hijo sabe que es hijo. Y todo no hijo, ponga atención, sabe que no es hijo. ¿Amén? Bueno, por ejemplo, yo le voy a decir algo. Por ejemplo, un hijo que sospecha que su papá o su mamá no es su mamá, sospecha. Se sienta a la mesa y sabe que no es hijo. Sabe. ¿Por qué sabe? Porque hay algo adentro de él que le dice que no es hijo. Ahora, esto mismo delante de Dios es, yo sé que soy hijo de Dios. ¿Por qué soy hijo de Dios? Hay algo que me lo dice acá adentro. Esa relación es confianza. ¿Amén? Confianza. Entonces usted sabe que es hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo se lo dice. Entonces alguien puede decir, pero eso es algo que decís vos adentro tuyo. No, porque el Espíritu Santo no se lo dice a todos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora viene la otra parte. Y esta es la parte hermosa. O sea, ¿cuáles son las implicancias de ser hijo de Dios? Si hijos, también somos herederos. Y acá es donde me gusta la parte, y acá nos vamos a entusiasmar con este pasaje para adelante. Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ¿herederos de qué cosa somos? ¿De qué? Del reino de Dios, dice acá el hermano. Muy bien. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, yo ahora le podría decir muchas cosas sobre el reino, pero acá no habla del reino de Dios. Fíjense lo que dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que la primera herencia que tengo yo en Cristo Jesús, y cuando yo estoy seguro que soy hijo, que soy guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu interno, ¿qué me dice eso? Que la primera cosa que voy a recibir, ¿qué es? Glorificación. ¿Y quién me va a glorificar a mí? Dios mismo, porque eso es lo que dice acá. Ahora imagínense ustedes, hoy a la mañana entregamos reconocimientos. Imagínense usted lo que va a ser la glorificación. ¿Se acuerdan ustedes? Usted dirá, pero pastor, esto es medio raro. Pero ¿se acuerdan ustedes las parábolas del Señor? Cuando el Señor dice, buen siervo y fiel, entra ¿en qué? En el gozo de tu Señor. O sea, hermanos, cuando seamos glorificados, se van a tocar trompetas, se van a cantar canciones, los ángeles nos van a recibir y vamos a saludar 20.000 años a los ángeles hasta que acabemos con cada uno de ellos y cada uno de ellos de decirnos, bien. ¿Ah? No, nos van a exaltar. Yo estaría, aleluya, amén. ¿A usted cómo lo ha tratado la vida? ¿Cómo lo tratan los amigos? ¿Cómo lo tratan los compañeros? ¿Nunca sufrió humillaciones? Bueno, ahí usted dice, ahora, esperen un poco, queridos amigos. Ustedes van a ver cuando a mí, arriba, me canten canciones de bienvenida. ¿No dice eso las parábolas? Así hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, va a haber mucha glorificación en el cielo y hay mucha glorificación en el cielo por cada victoria que nosotros tenemos, por cada éxito que nosotros tenemos, ¿sí? Hay mucha victoria y se está preparando, que se acumula. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor decía, vuelvo a decir esto para que ustedes se den cuenta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Dice, haceos tesoro, ¿dónde dice? En el cielo, allá, o sea, mientras yo padezco, mientras yo tengo victoria sobre mis padecimientos, sobre mis sufrimientos, sobre las luchas, sobre los problemas, y usted dice, ay Señor, ¿hasta cuándo? No importa, más tesoro, y mientras más grande el tesoro, en el cielo se me van a cantar más canciones, y se me va a dar más gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es así. ¿Entiendes? O sea, el Señor te va a glorificar. Yo sé que esto parece, incluso más ustedes decir, pero se glorifica solo al Señor. No, vieron ustedes que yo les muestro las parábolas, lean las parábolas, todas las parábolas, y ustedes se van a dar cuenta que la idea ¿cuál es? Es levantarnos a nosotros, glorificarnos, darnos un cuerpo renovado, darnos ser como el Señor es. Porque para eso fuimos creados. ¿Cómo fuimos creados? A la imagen de Dios. ¿Me entiendes? Y teníamos para crecer, pero Adán pecó. Entonces esa imagen se escondió, esa imagen se distorsionó. Pero ahora en Cristo Jesús, otra vez la imagen. Así que usted es una persona que va a ser glorificada. Así que tienen que tener cuidado con usted todo lo que le dicen mal. Por eso la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Yo creo que esta mañana, si usted descubre esto, es punto número 1 de herencia. Y pongan atención, la glorificación.
esa herencia yo voy a ser como el Señor es. Amén. Yo voy a ser como el Señor. No voy a ser el Señor, pero no necesito ser el Señor para que se me exalte. ¿Por qué? Porque es en premio, en merecimiento, y estoy usando un término conductista ahora, pero no es conductista la idea, ¿sí? Es el premio que se me ha ofrecido. ¿Qué dice Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, ¿sí? Y el que venciere, ¿sí? Lo voy a poner como columna en el templo de mi Dios. Así que algunos de ustedes van a estar en la columna, algunos de ustedes van a estar en las paredes, algunos de ustedes van a estar sujetando cosas, algunos de ustedes van a ser en el reino, en el desarrollo del reino, gente muy, pero muy importante. Gloria a Dios. Así que no es que somos hijos nada más, así, bueno, hijos de Dios. Todos somos hijos, por eso no todos son hijos de Dios en este concepto. ¿Está bien? Aleluya. Así que yo ya me entusiasmé, ¿no? Y me gusta mucho, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Voy pues a prepararle morada para ustedes. Ustedes saben lo que es la morada, una casa, un castillo, ¿sí? ¿Entiende? Hay una canción, hay un himno viejo que se cantaba: aunque en esta vida no tengo riquezas, ¿sí? Sé que allá en la gloria tengo mi mansión. ¿Entiendes? O sea, esto va a ser así y yo estoy esperando ese día. Yo sé que un día mis ojos se van a abrir y ustedes van a abrir los ojos y vamos a estar ahí y vamos a decir: pastor, hermano, qué bueno que hicimos caso, ¿no? Y mira todo esto otro, miren lo que le va a pasar, se les va a quitar todo lo que tenían, se les va a quitar y nosotros vamos a tener todo eso. Yo sé que parece como a veces una historia, pero cuando uno empieza a estar cerca del Señor te das cuenta de que esto es maravilloso. Yo soy heredero de Dios. Amén. Bueno, versículo 18 al 27. Ahora vamos a ver la magnitud de la realidad del Espíritu en nosotros. La magnitud. Acá estábamos viendo ¿qué cosa? Las cosas que sabemos que vamos a tener, o sea, la herencia. Pero ahora vamos a ver la magnitud. ¿Cómo crece esta herencia? Si cuán grande es todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera. Fíjense ustedes, y acá es donde yo le quiero hacer énfasis a esto, que en nosotros ha de manifestarse. ¿A dónde va a estar? En nosotros. Pongan atención, por favor, iglesia. Yo sé que esto puede ser hasta vanidoso si usted quiere. ¿Está bien? Pero esta es la escritura, la misma escritura que nos va con un caño cuando viene Juan el Bautista y nos dice: el hacha está colocada a la raíz para cortar todo árbol que no da fruto. Bueno, la misma palabra ahora nos hace pensar quiénes somos en Dios. La misma palabra es como que nos lleva a reflexionar y a recapacitar quiénes somos en Dios, ¿sí? Sin salirnos de la Escritura, sin tener que decirnos a nosotros o recitarnos a nosotros mismos: yo soy capaz, yo puedo, mirate el espejo y decite a vos mismo. Pero sin mirar nada de eso, solo con leer la palabra y la Escritura nos está diciendo la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, una de las cosas curiosas acá en el capítulo número 8, ¿sí?, de Romanos, capítulo 8, versículo 18, es el término que ustedes van a encontrar acá en el versículo 18, el que tiene que ver con manifestarse. El término es apocalipsis. El término es apocalipsis.
lipsenai, ¿sí? O sea, en nosotros Apocalipsis, ustedes saben, yo la otra vez le estaba explicando a los hermanos, creo que los que hicieron el curso de Biblia, que yo siempre que leía Apocalipsis, que leía libro oculto. Leía Apocalipsis, libro complicado, y siempre escuché predicadores que usted lo escuchaba sobre Apocalipsis y usted dice, tanto dato del 1600, del 1400, de que la guerra que pasó, que la guerra que no vino, que la otra guerra que se hundió, que el otro que se pasó, que el otro que pasó esto, que le pasó al otro, y que ya vino, que no vino, y que se llama, que no se llama, y que acá, y que allá, y el dato de esto, y el dato de lo otro, y uno terminaba agotado. Y yo decía, es demasiado complicado. Apocalipsis significa justamente lo contrario de todo lo que nos han dicho. ¿Qué es Apocalipsis? Revelación. Y nosotros toda la vida hemos leído Apocalipsis como ocultamiento. Mientras más lee Apocalipsis, más enredada tenés la cabeza. Y no es así, es revelación. Acá dice que nosotros vamos a ser revelados, que una gloria en nosotros se va a revelar. O sea que la idea de Dios no es solo revelar a Cristo el Hijo, no es solo revelar el Padre finalmente en toda la historia, sino también revelar ¿a quién? A los hijos de Dios. Revelar con B corta, por si acaso. ¿Sí? Porque revelar con B larga es rebelión, eso es otra cosa. Lo digo así, ¿no? Bueno, fíjense. El anhelo ardiente de la creación, y esto es lo que me llama la atención, es aguardar el apocalipsis de los hijos de Dios. O sea, hermano, el mar de Mar del Plata, ¿qué está esperando? ¿Qué está rogando? Que aparezcan ¿quiénes? Los hijos de Dios. Todos esos cristianos que se juntan en las iglesias, está esperando. ¿Qué le pasa a ellos? Que se revelen como hijos de Dios, que se vean como hijos de Dios, que se les vea la gloria que tienen. Y eso están rogando. ¿Quiénes? Toda la naturaleza. Toda la naturaleza está rogando por nosotros para que aparezcamos. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto es maravilloso. A mí me gusta. Por un lado, me gusta porque veo, ¿qué es lo que veo? Que Dios ha hecho las cosas perfectas. Entonces está la revelación de Cristo, la glorificación de Cristo, la exaltación de Cristo, la exaltación del Padre. Cuando todo termine, la suprema y máxima exaltación del Padre. Pero también está la revelación de los hijos de Dios, la exaltación de los hijos de Dios. Toda la naturaleza está gimiendo que aparezcan los hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Después, en el versículo número 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, somos la esperanza de la creación. Nosotros somos la esperanza de la creación. Usted es la esperanza de los árboles, la esperanza de los animales, la esperanza de las aguas, la esperanza de los cielos. Qué tremendo, ¿no? Somos la esperanza, porque fue sujetada la creación ¿a qué? A la vanidad, a lo vacío. Pero ¿en quién fue colocada esa esperanza? En los hijos de Dios. Bueno, yo sé que suena esto como, ¿pero cómo? ¿Está acá o no? Estoy diciendo lo que dice acá. Amén. Estoy diciendo lo que dice acá. Porque dice la palabra, entonces en el versículo número 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, ahí. O sea, la creación
le va a pasar lo mismo que a nosotros. Cuando nos pase a nosotros, después viene la creación. Entonces la creación, ¿qué dice? Que les pase, porque el día que les pasa a ellos, nos va a empezar a pasar a nosotros. Aleluya, qué tremendo. Este es el plan de Dios. Yo me quedo asombrado, usted no queda asombrado de este plan de Dios. Es como algo tremendo. Aleluya. Después dice en el versículo número 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjense ustedes, la creación gime a una, ¿sí? O sea, la creación está gritándole a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando mató Caín a Abel? ¿Qué dijo Dios que estaba pasando allá arriba? ¿Quién le estaba gritando a Dios? La tierra, la sangre, la creación. La creación. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Mataron a un hombre. Mataron a un hombre. Y la creación se está encargando. Entonces, ¿qué empezó a decir la creación? Que vengan los Abel, que venga Set, que venga el Mesías, que vengan los hijos salvados por el Mesías. Porque ellos saben entendernos. Porque cuando ellos aparezcan, todo este sufrimiento se va a terminar. Aleluya, aleluya. Sí, gloria a Dios. Así va a ser, así va a ser. Por eso es que es tan importante que nosotros empecemos a entender. Entonces ya no se trata de mí, no se trata que yo me salve, se trata de todo el cosmos, todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en el universo, todo lo que pasa en las estrellas, todo lo que está pasando en todos los lugares, tiene que ver conmigo. Señor, sálvame a mí, porque también salvas la naturaleza. Qué tremendo. Bueno, sigamos un poquito más. Nuestra libertad entonces será la libertad de la creación. En el versículo 22 vimos entonces el dolor de la creación con gemidos y dolores de parto. Versículo 23, y no solo ella, ¿sí?, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque el cuerpo nuestro, ¿qué es? Barro. ¿Qué es nuestro cuerpo? Polvo. ¿Se acuerdan ustedes? Le dijo el Señor, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿por qué tenía que redimirse también? Porque este polvo tiene que dejar de ser polvo. Bueno, aleluya. Entonces dice la palabra, acá entramos, nosotros esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la naturaleza nuestra, que pertenece a la naturaleza, también este aspecto tiene que caerse completamente y tiene que ser redimido. Por eso gemimos. Bueno, por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía el apóstol Pablo? Yo no sé qué hacer. Si quedarme con ustedes o irme con el Señor. Yo quiero irme con el Señor, pero a veces prefiero quedarme solo por ustedes para que sigan creciendo, pero yo en realidad me quiero ir con el Señor. ¿Por qué se quiere ir con el Señor? Para que venga, ¿qué cosa? La redención del cuerpo, más rápido. ¿Entienden o no? O sea, es como, aceleremos, ¿qué cosa? La venida del Señor, aceleremos los tiempos. Muy bien, en el versículo número 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener acá? Esperanza para esperar. ¿Esperanza de qué? Todo esto va a cambiar. Bueno, pero que la gente le echa petróleo no sé dónde y que la gente, tranquilo, ya viene la redención de la humanidad, ya viene la redención de la naturaleza, ¿sí? No tenemos que ir a hacer piquete contra los productores de petróleo, ¿sí? La Biblia no enseña eso. Ya viene la redención de toda la naturaleza, ¿sí? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Otra cosa importante es tener paciencia en la espera. Seamos pacientes. Ya viene la revelación del Dios poderoso. Seamos pacientes en la espera. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y dónde está el Espíritu? En nosotros. Por lo tanto, el Espíritu clama en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos indecibles. O sea, ruidos que hace el Espíritu con gemidos indecibles. Una de las cosas, quiero contarles esto nada más, como a modo de ilustración. ¿Cómo yo sé que el Espíritu gime en mí? ¿Cómo yo sé que el Espíritu está gimiendo? ¿Sí? Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que a algunos de ustedes tal vez le va a pasar, y tal vez ya le esté pasando, o tal vez nunca le ha pasado, pero es, por ejemplo, ponerse muy inquieto. Muy inquieto. Y usted empieza a ponerse inquieto, pasa la noche inquieto, no puede dormir. Y usted dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Y al otro día se entera de algo pasó, algo ocurrió. Y usted dice, algo me estaba diciendo que algo estaba pasando. ¿Sí? Y el espíritu estaba inquieto, ¿sí? Puede ser una inquietud que usted ni siquiera sepa, pero entonces, ¿qué tiene que tener cuidado cuando pasa eso? Ir a la oración, decir, Señor, no sé qué pasa, pero acá estoy, úsame. Y ahí el Espíritu Santo hace la tarea. ¿Amén? Ustedes, bueno, hay muchas cosas que le podría explicar que tienen que ver con esto. ¿Cómo se hace cuando usted entra? Hay muchas cosas que entran acá, otra cosa que entra acá, pasa por acá, hay una inquietud por acá. Entonces usted dice, algo me pasa, algo el Señor quiere que yo haga. Atención, ¿sí? Amén. Muy bien. Versículo número 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? ¿Qué sabe el Espíritu? ¿Sí? ¿Qué es lo que sabe el que escudriña los corazones? ¿Cuál es la intención del Espíritu? O sea, el Espíritu Santo, ¿sí?, cuando intercede y habla con el Padre, habla con el Señor Jesucristo, ¿sí?, hay una comunicación, sabe lo que hace, sabe lo que pide. ¿Por qué? Ora conforme, ¿qué cosa? A Dios. Ora conforme lo que es Dios. Concede, intercede. Interceder acá tiene que ver con gime, grita, suplica, llora. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. O sea, hermanos amados, el Espíritu Santo es clave en nuestra vida. Si usted quiere tener una vida de victoria y una vida de verdad cristiana, usted tiene que dejarse conducir por el Espíritu Santo. Y usted tiene que buscar la relación profunda con el Espíritu de Dios. Porque ese Espíritu es el que va a vivir en su cuerpo. Ese Espíritu es el que le va a presentar a Cristo. Ese Espíritu es lo que le va a revelar los tiempos. Ese Espíritu es el que le va a anticipar cosas. Ese Espíritu es el que le va a decir por dónde ir. Ese Espíritu es el que le va a hablar. Ese Espíritu es el que le va a dar confianza. ¿Sí? Todo lo que hemos hablado, el Espíritu Santo se lo va a dar. Y cuando usted sienta que usted no puede, entonces va a venir el Espíritu y te va a fortalecer. ¿Sí? Yo muchas veces me ha pasado donde yo digo, no doy más. Y cuando yo digo que no doy más, ¿qué aparece? El Espíritu Santo. Y yo digo, ¿de dónde estoy tomando fuerzas otra vez? Si no tengo fuerzas, ¿de dónde vienen fuerzas nuevas? Del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Él te sostiene, Él sostiene tu casa, Él sostiene tu vida, pero tienes que tener la comunión. Ahora, cuando uno le da lugar a la carne, por ejemplo, ¿no?, usted le da lugar al enojo, ¿no?, y se enoja todo el día, se debilita el espíritu. La relación con el Espíritu Santo, la relación, no el espíritu, ¿no?, porque el Espíritu Santo es fuerte, por si acaso, ¿ah? El Espíritu Santo no es como nosotros pensamos, debilucho. Bueno, hay gente que dice, ay,
no apaguen el espíritu porque el espíritu se va a achicar, se va a poner chiquitito y no va a poder hacer. No es así. ¿Sí? Los que se apagan somos nosotros. Y los que se ponen en debilidad somos nosotros, no el espíritu. Y se rompe la relación. Y al romper la relación, perdemos ¿qué cosa? Fuerza. Pero cuando el Espíritu Santo toma el lugar y uno empieza a depender y a tener comunión con Él, se produce esta gran fortaleza. ¿Sí? Porque Él sabe qué pedir. Esa es la clave de todo en tu vida. Él sabe qué pedir. Así que esta mañana usted vino acá, ¿sí?, pensando y diciendo, ¿cómo sigo esto? Bueno, ya tiene claro, déjese conducir por el Espíritu Santo. Una de las claves, y creo que yo lo hablé el otro día, no me acuerdo si acá, ya no me acuerdo dónde, pero yo hablé el otro día. ¿Cómo se hace esto? Usted tiene que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Usted tiene que aprender a ser guiado, a entender la voz del Espíritu Santo. A entender la voz del Espíritu Santo. A entender cómo el Espíritu Santo acciona, cómo entra en acción. No para evangelizar. Por ejemplo, si yo lo uso para evangelizar, es como una acción del Espíritu en la evangelización. Pero yo quiero recomendarle la acción del Espíritu para todas las cosas. Para cocinar, para comprar, para vender, para hablar con alguien complejo, para hablar con alguien fácil. No abandone la comunión con el Espíritu Santo. Usted tiene un problema, una persona que usted no puede superar. Relaciónese con el Espíritu Santo, relacione y deje que el Señor lo guíe, que lo guíe. Y usted dígale, Señor, ¿cómo hago esto? Usted dice, pero yo ya sé cómo se hace eso. Pregunte cómo hacer. Usted va a empezar a tener efectividad en la vida. ¿Amén? Bueno, ¿queda claro? ¿Amén? Entonces, la pregunta sería esta mañana, ¿cómo vamos a vivir con alguien que está utilizando el cuerpo que ya no soy yo? ¿Cómo vivimos? En comunión, en relación, en sometimiento al Espíritu Santo, para que podamos entonces tener éxito en toda la vida cristiana. Por favor, póngase de pie esta mañana.